lo que debe ser soberano en la ciudad, diferentes soluciones. Se plantea un problema. ¿Quién debe ejercer la soberanía en la ciudad? ¿Acaso la masa, o los ricos, o los ilustres, o el mejor de todos, o un tirano? Pues todas estas posibilidades parecen claramente presentar dificultades. ¿Quién, pues, si los pobres, por el hecho de ser más, se reparten los bienes de los ricos? ¿No es eso injusto? Por Zeus lo estimó justo el poder soberano. Entonces, ¿a qué hay que llamar la suprema injusticia? O de otro modo, si tomamos toda la población y los más se reparten los bienes de los menos, es evidente que destruyen la ciudad. Pero la virtud no destruye al que la posee, ni la justicia es destructora de la ciudad, de modo que es claro que esa ley no puede ser justa. Además, también serían necesariamente justas todas las acciones que el tirano hace, pues, por ser más fuerte, se impone por la violencia como la masa hace con los ricos. ¿Acaso será justo que manden la minoría y los ricos? Si también ellos hacen lo mismo, y arrebatan y despojan al pueblo de sus bienes, ¿es esto justo? Entonces también lo sería lo otro. Es pues evidente que todas esas soluciones son malas e injustas. ¿Deben mandar los ilustres y ser soberanos en todo? Entonces, necesariamente, todos los demás estarían privados de honores al no ser honrados con los cargos políticos, pues decimos que los cargos públicos son honores, y si siempre son los mismos los que los ejercen, los demás necesariamente quedan privados de honores. ¿Será mejor que mande uno solo, el más digno? Pero esto es todavía más oligárquico, pues serán más los privados de honores. Quizá podría decirse que, de todos modos, es malo que sea un hombre y no la ley quien ejerza la soberanía, estando sujeto a las pasiones que afectan al alma. Pero si la ley es oligárquica o democrática, ¿qué diferencia habrá respecto de las dificultades suscitadas? Sucederá lo mismo que lo que hemos dicho antes. La soberanía del pueblo. Queden los demás casos para otra discusión, pero el que la masa debe ser soberana más que los mejores, pero pocos, puede parecer una solución, y aunque tienen cierta dificultad, ofrece quizá también algo de verdad. En efecto, los más, cada uno de los cuales es un hombre mediocre, pueden, sin embargo, reunidos ser mejores que aquellos, no individualmente sino en conjunto. Lo mismo que los banquetes en que han contribuido muchos son mejores que los sufragados por uno solo. Al ser muchos, cada uno tiene una parte de virtud y prudencia y reunidos la multitud se hace como un solo hombre con muchos pies y muchas manos y muchos sentidos. Así también ocurre con los caracteres y la inteligencia. Por eso también las masas juzgan mejor las obras musicales y las de los poetas. Unos valoran una parte, otros otra, y entre todos todas. Pero en eso se diferencian los hombres de calidad de cada uno de los de la masa, como dicen que se diferencian los hermosos de los que no lo son y las pinturas artísticas de los modelos verdaderos, en que está reunido en uno solo lo que suele estar esparcido y separado, puesto que por separado los ojos de uno pueden ser más bellos que los de la pintura y cualquier otra parte de otro. Sin embargo, no está claro que respecto del pueblo entero y toda la masa, sea esa la diferencia que existe entre la mayoría y la minoría distinguida. Y tal vez, por Zeus, es claro que en algunos casos es imposible, pues el mismo razonamiento podría aplicarse a los animales, en que se distinguen en resumidas cuentas algunos hombres de los animales, pero para ciertas multitudes nada impide que lo dicho sea verdad. Así también se resolvía la dificultad expuesta anteriormente y la que le sigue sobre qué materias deben ejercer la soberanía de los hombres libres y la masa de los ciudadanos, es decir, todos aquellos que ni son ricos ni tienen ningún prestigio por su virtud. Su participación en las magistraturas supremas no deja de ser arriesgada, pues a causa de su injusticia e insensatez pueden cometer unas veces injusticias y otras veces errores, pero no darles acceso ni participación en ellas es temible, pues
Cuando son muchos los privados de honores y pobres, forzosamente esa ciudad está llena de enemigos. Queda la salida de que participen en las funciones deliberativas y judiciales. Por eso precisamente Solón y algunos otros legisladores les encargan de las acciones de magistrados y de la redención de sus cuentas, y de la rendición de sus cuentas, digo, pero no les permiten ejercer individualmente el poder, pues todos reunidos tienen suficiente sentido y mezclados con los mejores son útiles a las ciudades, de la misma manera que el alimento no puro mezclado con el puro hace el conjunto más provechoso que una pequeña cantidad de alimento puro, pero cada uno por separado es imperfecto para juzgar. Esta ordenación del régimen político suscita una primera dificultad. Podría parecer que el juzgar quién es el, quién es el que cura bien es propio de la misma persona que es capaz de curar y sanar al enfermo de la afección presente, es decir, el médico, y lo mismo podría decirse de las demás prácticas y artes. Como el médico debe rendir cuentas ante médicos, así también los demás ante sus iguales. Pero el término médico significa a la vez el practicante ordinario, el que dirige un tratamiento, y en tercer lugar, el instruido en esa arte. Tales categorías existen, por así decir, en todas las artes, y concedemos la facultad de juzgar no menos a los instruidos que a los expertos. Parece que puede aplicarse entonces el mismo principio a la elección. El elegir bien es misión de los expertos. Por ejemplo, a un geómetra corresponde a los expertos en geometría y a un piloto a los expertos en pilotaje, aunque en algunos trabajos y artes participan también algunos profanos, no lo hacen mejor que los expertos. De modo que según este razonamiento, no debe hacerse soberano al pueblo ni de la elección de magistrados ni de la rendición de cuentas, pero quizá todo esto no sea correcto a causa del argumento de antes. Si la masa no está demasiado envilecida, pues cada uno será peor juez que los expertos, pero todos reunidos serán mejores o al menos no peores, y porque en algunas cosas el que las hace no es el único juez ni el mejor. Es el caso de aquellos de cuyas obras entienden también los que no poseen ese arte. Por ejemplo, apreciar una casa no es sólo propio del que ha construido, sino que la juzga incluso mejor el que la usa, y la usa el dueño, y un piloto juzga mejor un timón que el carpintero, y un banquete el invitado y no el cocinero. Esta dificultad podría parecer que ya está suficientemente resuelta, pero hay otra relacionada con ella, pues parece absurdo que los ciudadanos mediocres sean soberanos en asuntos más importantes que los ciudadanos de bien, y las rendiciones de cuentas y las elecciones de los magistrados es lo más importante. Estas funciones, como se ha dicho en algunos regímenes, se confían al pueblo, pues la asamblea es soberana en todas las materias de este tipo, y en verdad participan de la asamblea y deliberan gentes de pequeñas rentas y cualquier edad, pero son tesoreros y generales y ejercen las magistraturas más altas los de rentas elevadas. Podría resolverse también esta dificultad de manera semejante, pues tal vez esas disposiciones son correctas. En efecto, no es el juez ni el consejero ni el miembro de la asamblea el que manda, sino el tribunal, el consejo y el pueblo, y cada uno de los mencionados es sólo una parte de estos, y llamo parte al consejero, al miembro de la asamblea y al juez, de modo que es justo que la masa ejerza la soberanía sobre asuntos más importantes, ya que el pueblo, el consejo y el tribunal están compuestos de muchos, y la renta de todos ellos juntos es mayor que la de los que desempeñan las magistraturas altas individualmente o en pequeño número. Queden, pues, precisados de este modo estos puntos. La primera dificultad que hemos hablado, ninguna otra cosa pone de manifiesto, sino que las leyes bien establecidas son las que deben ejercer la soberanía y que el magistrado, ya sea uno o varios, debe ejercerla solo en aquellas materias en que las leyes no pueden expresarse
con exactitud, por no ser fácil dar definiciones generales para todos los casos. Sin embargo, qué leyes deben considerarse bien establecidas es una cuestión todavía nada clara, y la dificultad antes suscitada, aún permanece, pues las leyes, igualmente que los regímenes, necesariamente son malas o buenas, justas o injustas. Una cosa al menos es evidente, que las leyes deben establecerse de acuerdo con el régimen. Y, si es así, es claro que las leyes que están concordes con los regímenes rectos son justas, y las concordes con los desviados no son justas. Las magistraturas, su distribución. En todas las ciencias y artes, el bien es un bien. El mayor y el más alto grado será el de la suprema entre todas ellas, y esta es la disciplina política. El bien político es la justicia, es decir, lo conveniente para la comunidad. Es del parecer de todos que la justicia es una cierta igualdad, y hasta cierto punto al menos se coincide con los tratados filosóficos en los que están precedidas cuestiones sobre ética, pues dicen que la justicia es algo con referencia a personas y que debe haber igualdad para los iguales. Pero no hay que dejar en olvido en qué cosas hay igualdad y en cuáles desigualdad, pues esta cuestión presenta una dificultad y reclama una filosofía política. Quizá se podría decir que las magistraturas deben distribuirse desigualmente según la superioridad en un bien cualquiera. Si en los demás aspectos los ciudadanos no difiriesen en nada y fueran todos semejantes, pues lo que son diferentes tienen distintos derechos y méritos, pero si esto es verdad, el color, la estatura o cualquier otra cualidad supondrá para los que sobresalen en ellos una cierta ventaja en los derechos políticos. La falsedad de esto no es notoria, queda en evidencia en las demás ciencias y disciplinas. Entre flautistas iguales en su arte, no debe darse una superioridad en las flautas a los de mejor linaje, pues no tocarán mejor, sino que se debe dar el instrumento más excelente al que es superior en su ejecución. Si aún no está claro este argumento, será evidente si nos adentramos aún más. Si uno sobresale en el arte de tocar flauta, pero es inferior en su linaje y en belleza, aunque cada una de estas, me refiero al buen linaje y a la belleza, sea un bien mayor que el arte de tocar la flauta, y sobrepasen al arte de la flauta en proporción mayor que aquel flautista a los demás. No obstante, se deben dar a ese flautista las mejores flautas, pues la superioridad en riqueza y nobleza debería contribuir a la ejecución, pero no contribuye en absoluto. Además, según este razonamiento, cualquier bien sería comparable con cualquier otro, pues si el tener cierta estatura es mejor, la estatura en general podría entrar en competencia con la riqueza y con la libertad, de suerte que si uno se distingue en estatura más que otro en virtud, y la estatura en general prevalece sobre la virtud, todas las cosas serían comparables, ya que si tal cantidad es superior a tal otra, es claro que había tal otra cantidad que le será igual. Puesto que esto es imposible, es evidente que también en las cosas de la política razonablemente no se disputan las magistraturas basándose en cualquier desigualdad. Si los unos son lentos y los otros rápidos, no por eso deben tener unos más y otros menos. Solo en las competiciones gimnásticas esa diferencia recibe su recompensa, sino que la discusión por ellas es necesario que se base en aquellas facultades con las que se constituye la ciudad. Por eso, con razón, aspiran a los honores los nobles, los libres y los ricos. Es necesario, en efecto, que haya hombres libres y que aporten una contribución, pues una ciudad no puede componerse enteramente de pobres, como tampoco de esclavos. Pero, si esas condiciones son necesarias, es evidente que también lo son la justicia y el valor guerrero, pues tampoco sin ellas puede regirse una ciudad, a no ser que digamos que sin las primeras es imposible que exista la ciudad
y sin las últimas es imposible que se rija bien.